Avanzando hacia la madurez espiritual, un estudio bíblico que te ayudará a comprender y disfrutar tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Continuamos con el estudio número 2, cuyo tema central es la importancia de tu identidad en Cristo. En esta ocasión miraremos más de cerca esa identidad que en Cristo tenemos los hijos de Dios. Esperamos que este curso te ayude a afirmar tu identidad y como resultado de tu crecimiento, también puedas ayudar a otros creyentes a descubrir y disfrutar la verdadera identidad en Cristo Jesús. Recuerda que en la descripción de este video puedes descargar el apunte correspondiente para reafirmar lo que estudiamos. La clave para entender la madurez y la libertad que heredamos del último Adán es comprender cuán diferentes somos en Cristo. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 22, sintetiza muy bien esta diferencia dadora de vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En primer lugar, y como condición fundamental, la vida nueva exige nacer de nuevo. Porque cuando nacemos físicamente, no nacemos en Cristo. Nacemos en pecado debido a la caída del primer Adán. Para entrar a la nueva vida en Cristo, debemos nacer en ella. Adán y Eva intentaron resolver este problema cubriendo su desnudez con delantales de hojas de higuera, según Génesis capítulo 3 versículo 7. Pero Dios no aprobó este acto de salvación por obras y les cubrió con pieles de animales, según vemos en el mismo capítulo en el versículo 21. Dios desvió su sentencia de muerte hacia ellos, destinándola a unos animales inocentes que oficiaron como sustitutos, anticipando así lo que el Cordero de Dios, Jesús, haría por todos nosotros. Pero recordemos que en el estudio pasado vimos la diferencia del último Adán que cambia la vida. Y este es el plan de Dios para transformarnos del estar en Adán al estar en Cristo. Jesús lo revela cuando conversa con Nicodemo y le dice que debemos nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, según Juan capítulo 3, desde el 3 hasta el 6. El nacimiento físico solamente nos da vida física. La vida espiritual, la vida eterna que Cristo promete a los que vienen a Él, es dada solamente por el nacimiento espiritual. La vida nueva y eterna empieza cuando nacemos de nuevo al depositar fe en Jesucristo. En el momento que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, tu nombre es anotado en un libro celestial conocido como el libro de la vida del Cordero. Por eso, la vida eterna no es algo que obtienes cuando mueres, sino algo que posees ahora porque estás en Cristo. En segundo lugar, la vida nueva conlleva nueva identidad. Ser cristiano no es cosa de obtener algo, sino de ser alguien. No alguien más, sino alguien especial. Nacer de nuevo te transforma en alguien que antes no eras ni existía. No se trata de lo que recibes como cristiano, sino de quién eres. Estar en Cristo es tener una nueva identidad. Saber quién eres es, después de conocer la verdad de Dios,
la verdad más importante que puedas poseer. Veamos cómo afirma esto la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La única forma de triunfar en vivir la vida cristiana es verte como quien eres realmente en Cristo. Nadie puede comportarse por mucho tiempo de manera incoherente con la forma en que se percibe a sí mismo. Si piensas que estás condenado a fracasar, muy probablemente vivirás de fracaso en fracaso. Pero si te ves como hijo de Dios, espiritualmente vivo en Cristo, empezarás a vivir en victoria y libertad tal como Él vivió. El adversario de nuestras almas hará todo lo posible para engañarnos con sus mentiras. Si Satanás puede engañarte para que creas su mentira, que no eres aceptable para Dios y que nunca significarás gran cosa como cristiano, entonces vivirás como si no tuvieras una posición ni una identidad en Cristo. El engaño del enemigo respecto de tu identidad es su arma más importante contra tu crecimiento y madurez. Pero el Espíritu Santo, que guía al creyente a toda verdad, nos dice a nuestro corazón que somos hijos de Dios. Estar en Cristo es una posición segura desde que le entregas tu vida al Salvador, y de esta manera somos librados de la mentira de Satanás. Y en tercer lugar, la vida nueva conlleva nuevo título. El Nuevo Testamento usa con frecuencia la expresión santos, pueblo sagrado. Santo significa separado de lo malo y consagrado a lo bueno. No somos santos por habernos ganado el título en base a nuestros méritos, sino por haber respondido al llamado de Dios a pertenecer a su pueblo especial que Él ha separado de entre todos los pueblos de la tierra. De acuerdo a Colosenses 1:13, al nacer de nuevo Dios te ha librado de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Esto significa que Dios te separó de lo malo, el reino de las tinieblas, y te consagró a lo bueno, el reino de Cristo en su vida. Cuando consideramos cómo Pablo se dirigía a los creyentes en sus cartas, notamos que santo no es una condición futura, es una condición presente de todos los hijos de Dios. En el apunte encontrarás todas las citas bíblicas que refieren a esta condición. Pero veamos ahora la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santo o santa es entonces aquella persona que, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, es establecida como miembro de la familia de Dios. Hay que diferenciar entre santo y santidad. Santo es la condición de apartado para Dios, y santidad es el nivel de consagración a Dios. Nacer de nuevo te transforma en alguien que antes no eras ni existías. Neil Anderson anticipa una pregunta que tarde o temprano cruzará por la mente de la mayoría de los que siguen este curso. ¿Qué pasa con esta relación ideal con Dios cuando pecamos? Y además, ¿interfiere nuestro pecar con que sigamos siendo aceptados por Dios? En otras palabras, somos santos que ocasionalmente pecan. Nuestra relación y comunión con Dios es semejante a la relación de un hijo con su padre. Una cosa es el vínculo entre un padre terrenal y su hijo, y otra la armonía de esa relación. La armonía puede verse afectada por diversas razones, pero uno sigue siendo el padre
y el otro sigue siendo el hijo. No podemos ser más hijo, pero nuestra desobediencia puede interrumpir la comunión con Dios. Antes de conocer al Señor, éramos por naturaleza pecadores. Cuando vinimos al Señor y lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, Él lavó nuestro corazón y ahora somos sus hijos de Dios. Somos santos que ocasionalmente pueden pecar, pero ante los ojos del Señor hemos sido apartados y separados para conformar su pueblo especial, su iglesia. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, y arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio de la forma de pensar tan significativo que produce un retorno hacia la dirección opuesta, un giro de 180 grados o lo que conocemos como dar media vuelta. No pensar más como pecador, sino como santo, que es lo opuesto. En Adán heredamos la condición de pecador, separado de Dios y apartado para el pecado. En Cristo heredamos la condición de santo, separado del pecado y consagrado para Dios. Por eso somos santos que ocasionalmente pecan, y cuando esto sucede, no debemos esforzarnos en mejorar nuestro vínculo con Dios. Somos sus hijos, y no hay nada, y además es ridículo, que podamos hacer para ser más hijos de lo que ya somos. Nuestro enfoque debe ubicarse en la continua mejoría de la amistad con Dios, esforzándonos por obedecerle, no para ser aceptados, sino más bien porque ya lo fuimos en Cristo. Esto no alienta a pecar, sino a servir con mayor gratitud al Señor. Veamos cómo el Señor restaura la armonía de la relación con uno de sus hijos. Conocemos aquel momento en que Pedro lo niega 3 veces, según lo que le había dicho el Señor Jesús. Y luego el Señor, en un diálogo íntimo y personal, le pregunta si él lo ama, a lo cual Pedro le responde que sí. Y le dice Jesús por 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, que es Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Menos mal que Pedro no era miembro de nuestras congregaciones modernas, porque no sé si hubiera tenido una oportunidad como la que le otorga el Señor Jesús. Actualicemos la experiencia de Pedro. Supongamos que un hermano de nuestros días, líder reconocido y que por 3 años se lo ha visto servir al Señor de una manera muy comprometida. Un día no se congrega más y cuando vas a visitarle junto con otro hermano para ver qué pasó y cómo se siente, él le responde: no conozco a Jesús. Con toda sinceridad, ¿harías el mayor esfuerzo por afirmar su identidad? ¿O basándote en sus propias palabras, es más que suficiente para asumir que nunca se convirtió a Cristo? Jesús afirmó la identidad de Pedro y así lo capacitó para afirmar la identidad de sus hermanos. Pedro conoció muy de cerca la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios no lo alentó a pecar, sino a cumplir con la misión que Dios tenía para él. Conocer la gracia de Dios no te alienta a pecar, sino a servir por gratitud. Isaías estaba bajo el peso de una sensación de juicio y castigo por sus pecados, y abrumado por este pensamiento, observa que un ser que obedece órdenes de Dios se dirige hacia él con un carbón encendido. Los que conocemos este pasaje de la Biblia sabemos que esto era para bien, pero Isaías no. Por un instante él considera que Dios efectivamente lo va a matar,
hasta que descubre que en su gran amor y misericordia es perdonado. Lo que parecía ser una muerte inminente resultó en un acto santificador. Y fue precisamente esta condición de santificado lo que lo impulsó a responder al llamado de Dios: aquí estoy, envíame a mí. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es probable que algunos malinterpreten esta enseñanza y quieran considerarla como un pretexto para pecar. Es responsabilidad de ellos ante el Señor si así lo hacen, ya que claramente hemos expuesto que la nueva identidad nos propone la libertad del pecado. Pero muchos cristianos no se comprometen a un servicio más intenso al Señor porque están abrumados por sus pecados y conflictos personales no resueltos, y por ello se consideran indignos de servir al Señor. En vez de decirle al Señor con convicción y amor: aquí estoy, úsame a mí, se mantienen escondidos detrás del arbusto de la culpa como Adán y Eva. Pero recuerda, entender que somos santos no alienta a pecar, sino a servir a Dios en santidad. Hemos visto entonces de qué trata nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Hemos visto acerca de la armonía de la relación y la importancia de entender que nuestros esfuerzos no deben enfocarse en cambiar o mejorar nuestro vínculo con Dios, el cual es parte de un pacto eterno, sino más bien en obedecer para restaurar la amistad y la comunión con Dios. Pero también el autor Neil Anderson escribe en la página 63 del libro Victoria sobre la oscuridad acerca de la importancia de afirmar al prójimo. Aunque es importantísimo que creas en tu verdadera identidad de hijo de Dios, es de igual importancia que percibas a los otros cristianos por quienes son en Cristo y los trates de manera concordante a su ser. Creo que el mayor determinante de la manera en que tratamos a las personas es la forma en la que las percibimos. Si los vemos como perdedores, empezaremos a creer que son perdedores. Si creemos que son perdedores, los trataremos como tales, y ellos reflejarán como espejos nuestro trato y se comportarán como perdedores. Pero si percibimos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo como santos, redimidos y justos, los trataremos como santos y ellos serán así grandemente ayudados a comportarse como santos. Santiago, en el capítulo 3, versículos 9 al 11, trata acerca del uso inadecuado de las palabras, más específicamente de la lengua, y dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No hace falta utilizar la expresión te maldigo para proferir maldición sobre la vida de nuestro prójimo. Con expresiones amargas de condenación, acusación y desánimo que no responden al propósito restaurador de Dios, estamos siendo cómplices del acusador de los hermanos. Y al respecto el mismo Santiago dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Una misma fuente no puede verter agua dulce y amarga al mismo tiempo. La manera de percibir a tus hermanos cristianos determinará la forma en que los tratarás y por ende tu influencia sobre ellos. También el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 29,
nos manifiesta este principio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Por lo que nos decimos unos a otros, podemos integrar el equipo de construcción de Dios o el equipo de demolición del diablo. ¿Cómo podemos participar del primero evitando este último? Comprometiéndonos a un proceso de afirmación mutua de nuestra identidad en Cristo. Con tus palabras, ¿construyes con Dios o demueles con Satanás? La lista de la aceptación, la seguridad y la importancia, disponible junto al apunte en la descripción, es un recordatorio de lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra vida en Cristo. Obviamente no es definitiva, en el sentido de que podrás encontrar más pasajes bíblicos que hablan de nuestra identidad en Cristo, pero sin duda alguna te ayudarán a afirmar tu percepción como hijo o hija de Dios. Recordemos que Cristo ha restaurado en nuestra vida los atributos que Adán había perdido. En Cristo tengo aceptación, en Cristo tengo seguridad y en Cristo tengo importancia. Veamos primero la lista de la aceptación. Soy hijo de Dios, soy amigo de Cristo, he sido aceptado y hecho santo, justificado por Dios, estoy unido al Señor y soy uno con Él en el Espíritu, he sido comprado por precio, pertenezco a Dios, soy miembro del cuerpo de Cristo, parte de su familia, soy uno de los santos de Jesucristo, he sido adoptado por Dios, tengo acceso directo a Dios por el Espíritu Santo, he sido rescatado, redimido y perdonado de todos mis pecados. Estoy completo en Cristo. En Cristo tengo aceptación y disfruto de amistad, justificación, unidad, acceso, familia, pertenencia y adopción, entre otras bendiciones. En Cristo tengo seguridad. Estoy libre de condenación por siempre. Estoy seguro de que todas las cosas obran para bien. Estoy libre de toda acusación condenatoria. No puedo ser separado del amor de Dios. He sido establecido, ungido y sellado por Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Dios perfeccionará la buena obra que comenzó en mí. Soy ciudadano del cielo. Me ha sido dado espíritu de poder, amor y salud mental. Puedo alcanzar gracia y misericordia en tiempo de necesidad. Soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. En Cristo tengo seguridad y disfruto de libertad, esperanza, paz, confianza, fortaleza, protección y gracia. En Cristo tengo importancia. Soy la sal y la luz de la tierra. Soy pámpano de la verdadera vida, un canal de su vida. He sido elegido y puesto para llevar fruto. Soy testigo personal de Cristo. Soy templo de Dios. Soy ministro de reconciliación para Dios. Soy colaborador de Dios. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Soy hechura de Dios. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo tengo importancia y disfruto de influencia, vitalidad, productividad, testimonio, ministerio, autoridad y poder, entre otras bendiciones. Todos los pasajes bíblicos de los que derivan estas afirmaciones están en el apunte. No te olvides de descargarlo para poder profundizar este estudio. Ocúpate en esta semana en afirmar tu identidad en Cristo y también de ayudar a otros a descubrir y disfrutar quiénes son en Cristo Jesús. Tu identidad en Cristo es lo que importa. Que Dios te bendiga.
Avanzando hacia la madurez espiritual, un estudio bíblico que te ayudará a comprender y disfrutar tu verdadera identidad en Cristo Jesús.